o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te veremos acerca de esto otra vez. Entonces Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos de los que se habían juntado creyeron, entre ellos Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Bueno, Dios creó de un solo hombre todas las naciones para que vivan en toda la tierra y busquen a Dios. Siendo linaje de Dios, no debemos pensar que Él es Señor, no debemos pensar que Él es Señor, que Él es el Señor en un ídolo más o un ídolo más. Dios juzgará por un varón que designó, dando fe de Él a levantarle de los muertos. Entonces, creemos solo en el Creador. Ese es el título de nuestro tiempo devocional en esta mañana. Y desde el día de ayer empezábamos a entender o a interpretar el discurso que Pablo dio en este lugar, ¿no es cierto? Y terminaba el día de ayer en el versículo 23 diciendo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Es el punto de conexión que Pablo encontró en este momento para poder predicar el Evangelio, el mensaje del Señor a los griegos en ese momento, en ese espacio, en ese tiempo, ¿cierto? Cuando en el versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, se estaba refiriendo, según a los griegos, por ese Dios no conocido. Y realmente les está dando a conocer entonces, les está enseñando, aprovechando ese punto de enlace que encontró, ese altar o ese sitio donde habían hecho un altar al Dios no conocido. Y ese entonces es nuestro Dios vivo, que lo empieza a mostrar ahí, que es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y aquí empieza entonces a contarles la verdad, ¿no? Pablo aprovechando el entorno con un pueblo con este punto de conexión del versículo 23, como ya lo vimos, sutilmente empieza empieza a explicar quién es Dios realmente. En el 25 dice, eh, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y bueno, empieza a contar lo que es realmente Dios, la descripción de lo que es el Señor, que de una sola sangre saca todo el linaje, luego para que busquen a Dios y en alguna manera palpándolo como a tientas puedan hallarlo, dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, Él está cerca. En el 28 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos como algunos de vosotros propios poetas, algunos de vuestros propios poetas, bien han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces esta fue la oportunidad para que Pablo presentara al único Dios verdadero, a estos hombres estudiados, ¿no es cierto?, filósofos y demás. Recordemos que eran griegos, muchos de ellos, y ellos tenían mucho conocimiento.
Eh, Esto nos da a nosotros una idea de que a pesar que hay de que hoy en día hay una sociedad cristiana y existe una sociedad cristiana, pues también hay muchos que aún no conocen al Dios vivo, todavía no lo conocen, y tienen ese Dios desconocido. Necesitamos proclamar quién es Dios realmente y dejar en claro lo que hizo por nosotros en la cruz a través de su Hijo Jesús. Y es precisamente ese discurso el que Pablo está narrando aquí, ¿cierto? Como ya les dije anteriormente, diciendo que él no puede habitar en templos hechos por manos humanas. Se está refiriendo a que Dios es tan grande, Dios es tan poderoso que él no podría habitar en ese eh, tabernáculo o en ese altar, en ese lugar que los griegos hicieron. Es cierto que los griegos eran politeístas, tenían muchos dioses, tenían dioses por si acaso, para no ofender a ninguno, entonces adoraban a muchos dioses, entre esos al que no conocían. Y viene Pablo, se aprovecha de esto y predica entonces de nuestro Dios, del Dios verdadero, del Dios vivo. En el versículo 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra de escultura de arte y de imaginación de hombres. Aquí se está refiriendo o les está enseñando a estos griegos que no puede ser Dios el que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ello hay. No puede ser un Dios que sea creado por un hombre, un ídolo, una estatua, un pedazo de oro, de plata, de bronce o de piedra, o una imagen, aquí dice imaginación de hombres, una pintura, qué sé yo. No puede ser que eso nos haya creado. Él pone claro entonces aún más que si somos hechura suya, como está explicando anteriormente, que Él nos hizo, no podemos pensar, o sería irracional pensar que nosotros podíamos haber sido hechos por un pedazo de oro o de plata o un ídolo en sí, una escultura, ¿cierto? Sabiendo que los griegos tenían tal conocimiento de las cosas, eh, Pablo pretende en este discurso enseñarles, de alguna manera decirles, miren, miremos las cosas obvias. Eh, el Dios al que yo adoro es el que ha creado todo, incluyéndolos a ustedes. No podemos pensar entonces que una cosa hecha por manos de hombres puede ser nuestro Dios. Y les está dando a entender entonces cuán maravilloso y cuán grande y cuán poderoso es el Dios al que Pablo adora, que es el nuestro. Y les exhorta o les anima entonces a que se arrepientan y crean en ese Dios, porque dice en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, les está diciendo, Dios es misericordioso y Él no les va a tener en cuenta esto que ustedes están ignorando, de que es el Dios majestuoso, el Dios poderoso, el que los ha creado a ustedes y aún lo que ustedes conocen. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Qué cosa tan difícil tener que enseñar esto a personas que tienen mucho conocimiento como los griegos. Los griegos preferían adorar muchos dioses antes que a uno solo. Y del juicio, como aquí habla Pablo, ellos no tenían ni idea, menos de la resurrección de los muertos, porque para ellos en su conocimiento, pues esto prácticamente era como un insulto, ya que ellos creían que el cuerpo es como la cárcel, ¿sí? Es como una celda que tenía encarcelado al espíritu, al alma. Entonces, cuando Pablo les viene a hablar de la resurrección, pues imagínense la respuesta de estos griegos, ¿no? En el versículo
31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo entre todos al verlo levantado de los muertos. Está refiriéndose a Cristo, a Jesús, que Dios lo resucitó, lo levantó de entre los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección, dice, de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces Pablo salió de en medio de ellos, dice. Pero algunos de los que se le habían juntado creyeron ante ellos. Dionisio estaba ahí, el areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros estaban con ellos. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender en esta porción? Pues yo entiendo que eh, debemos predicar la verdad sin temer a la crítica, sin temer a que se nos burlen, sin tener miedo al rechazo tal vez. Debemos hacer la obra. Con esto debemos tener claro que el resultado aún de nuestra evangelización, de nuestra proclamación, no, no depende de nosotros, no depende no es nuestro resultado, el resultado lo da el Señor. Lo hemos aprendido también cuando en la academia estudiamos acerca de testificar de Cristo. Nosotros simplemente regamos la semilla. Lo que está haciendo Pablo aquí nos está enseñando realmente es a regar la semilla, a regar el mensaje. Y el Señor mismo nos dejó una parábola, ¿no es cierto? El Señor Jesús con la parábola del sembrador, que muchas semillas caerán en ciertos lugares y se perderá tal vez. Pero nuestro deber es simplemente regarla y es Dios el que va a dar el resultado. Cuando en el versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos hablaron del Señor y no le poníamos atención? Es más, éramos como esos griegos que nos burlábamos cuando nos hablaban de la resurrección y de esto. Algunos incluso conocíamos de Dios, habíamos escuchado hablar de Dios, pero de una manera intelectual y no creíamos, no entendíamos en sí la verdad de este mensaje. Por eso podemos decir hoy en día hay muchos que creen en Dios, hay muchos que se dicen ser cristianos, pero realmente no conocen al Dios vivo, no lo conocen. Hay muchos cristianos simplemente por tradición, tradicionales, que solo tienen el conocimiento y podemos entender acerca de cuándo comienza el verdadero discípulo de Jesús, cuándo comienza realmente cuando se arrepiente, como dice aquí, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El poder de la iglesia primitiva también comenzó con la confesión de pecados. Por eso aquellos que no se atreven a confesarlos por temor, deben confesar en la verdad del Señor y caminar, deben confiar, perdón, en la verdad del Señor y caminar hacia la luz. Ella derramó su sangre en la cruz a cambio de nuestros pecados. Por lo tanto, si tenemos algo que confesar hoy, hagámoslo. Esperamos que dejemos de vivir con esa carga y que nos animemos a orar para que, aunque exponga toda la verdad, cuando nosotros confesamos a Cristo, cuando nosotros predicamos la palabra, solo así las otras personas se puedan arrepentir, puedan confesar ante el Señor toda su maldad, todo su pecado, y así puedan vivir con la paz que sobrepasa todo este entendimiento. Esta es la única manera para que el Señor llene nuestros corazones y nosotros también gocemos de la gracia de vivir en Él. Entonces, tengamos en cuenta que es necesario, no importa la audiencia que nos esté escuchando, pero debemos confesar la verdad, debemos confesar a Cristo, debemos predicar
el Evangelio. Debemos anunciar las buenas noticias. Si conocemos a Dios, podemos saber quiénes somos. Él hizo el mundo con todas las cosas que en él hay y lo gobierna. Él es soberano sobre el mundo entero. No es un ser pequeño como para habitar en templos hechos por manos humanas. Tampoco es un ser imperfecto que necesita recibir cosas del hombre. Dios es el proveedor que le da aliento al hombre. Él es la fuente de la vida y nosotros no podemos vivir ni un día sin su ayuda. Pablo cita las palabras de un poeta para facilitar la comprensión de los atenienses respecto a la relación entre Dios y el hombre. Nosotros somos linaje, dice, de Dios, es decir, sus hijos. Dios no es ídolo de oro o de plata, sino un padre que desea entablar una relación personal con sus hijos. Nadie puede entablar una relación con una imagen. Nadie puede entablar una relación personal con una estatua, con una obra de arte. Entonces, debemos entender que Dios es un Dios vivo, es una persona. Dios se revela por medio de la palabra y por medio de Cristo, de Jesús, a quien debemos predicar, quien vino a este mundo como hombre. En conclusión, el mensaje de Pablo, que lo tenemos aún desde el versículo 22 hasta el 31, busca que los atenienses reconozcan a Dios, argumentando que Él se ha revelado claramente. Además, les dice que deben arrepentirse, apartarse de la idolatría y creer en Jesucristo, aquel que murió y resucitó por la humanidad. Según los filósofos, el cuerpo tiene una connotación negativa porque es considerado la prisión del espíritu y el alma. Por eso, algunos se burlan de Pablo cuando anuncia la resurrección del cuerpo. Otros, en cambio, oyen con interés y curiosidad, pero, pero sin intención de dar pasos de fe y arrepentirse. Aceptar la palabra solo como conocimiento e información no traerá la salvación a nuestras vidas. Debemos tener entonces un genuino arrepentimiento. ¿Qué les parece si con esto que el Señor nos ha enseñado hoy, elevemos una oración a nuestro Dios